Hola, soy Romina y esta vez vamos a hablar acerca de algo que me piden muchísimo, sobre todo las madres de familia y también algunas profesoras, maestras o gente simplemente que quiere saber cómo hablar de sexualidad con los hijos. El hablar de sexualidad en general es un tema un poco incómodo para algunas personas. Entonces, para hablarlo aún así con los chicos debe ser mucho más aún difícil. Pero no tiene que ser así. Normalmente estamos esperando que los chicos crezcan y recién hablarles de un tema tan importante como el que es sexualidad y sexo, para que no tengan relaciones sexuales o para que se cuiden de contraer alguna infección sexual o para que no salgan embarazadas o generar algún embarazo. Pero en realidad la sexualidad, como ya sabemos, va cambiando a medida que nosotros vamos creciendo y a lo mismo sucede con nuestra sexualidad. Es por eso que tenemos que tocar este tema desde que son muy chiquititos. Así que ahorita les voy a explicar cómo abordarlo. La sexualidad está presente desde que somos bebés. Por ejemplo, desde que son muy chiquititos empezar a hablarles acerca de cuáles son las partes de su cuerpo. Desde que estamos cambiándoles el pañal, empezar a decirles te voy a limpiar tu vulva o te voy a empezar a limpiar tus testículos, tu penecito, como le quieran llamar. Si quieren utilizar diminutivos, perfecto. Pero no utilizar estos eufemismos que ya hemos hablado antes, que lo que va a hacer es generar este sentimiento de curiosidad o de por qué no le estoy mencionando las partes del cuerpo como deberían de ser a mis zonas genitales. Entonces, ese es el primer paso. Hablar desde que son muy chiquititos con propiedad, con las partes del cuerpo que realmente son. Empezar, por ejemplo, aprovechando situaciones como el baño, porque hay papás que nos sentimos cómodos bañándonos con otros hijos, hay papás que no se sienten cómodos bañándose con sus hijos, y eso también es otro tema, hasta qué punto poder hacerlo, y en realidad es hacerlo hasta que tanto el niño como el adulto se sientan cómodos. Basta que uno de los dos no se sienta cómodo para ella dejar de hacerlo. Entonces, si son pequeños, empezar a hablarles cuáles son las partes de su cuerpo en la ducha o cuando vamos al baño o cuando los estamos acompañando a cambiarse. Desde ahí ya estamos educando sexualmente. Los chicos van a ir creciendo. Entonces, esto sucede, empezamos a educar sexualmente nombrando las partes del cuerpo como son desde que son chiquitos, pero más adelante vamos a ir incrementando términos y temas de la sexualidad. Por ejemplo, cuando empiezan a aparecer los vellos del cuerpo, hablar de los vellos del cuerpo, de los pelos del cuerpo con total naturalidad, porque es algo que es parte de nuestro cuerpo y es algo que también es parte de nuestra sexualidad. Entonces vamos a ir trabajando y siempre tocando temas de sexualidad conforme vayan creciendo. Por ejemplo, más o menos a los 5, 6 años, ellos ya saben que papá y mamá se dan besitos, que esta pareja es súper cariñosa. Entonces empezarles a hablar siempre desde la base del cariño y desde la base del amor, que es una forma en la que mamá y papá se expresan cariño y la unión entre ellos. ¿Para qué? Para que ellos sepan que estas expresiones de amor suceden en un ambiente íntimo y de pareja. Como el sexo es tan natural, va a llegar un punto en el que los chicos van a sentir esta curiosidad acerca de cómo es que se hacen los hijos, temas que han estado escuchando en el ambiente del colegio o de repente ya vieron algo, porque si hay algo de lo cual tenemos siempre que estar alertas, es que los chicos siempre van a tener la información a la mano. Entonces, ¿qué mejor que nosotros como padres de familia o como maestros o como personas que estamos alrededor de este niño pueda darle la información primero y la información cierta de cómo suceden las cosas? Entonces, si vamos a hablar de realmente cómo suceden los hijos, lo que yo aconsejo es, por ejemplo, buscar alguna ocasión para poder empezar a abordar el tema, como por ejemplo una película. Ya sabemos de repente, no sé, que en la película Titanic hay esta escena de la mano que está pasando por la luna mojada, etcétera. Entonces, y que no es tan visual. Entonces podemos empezar a ver la película y justamente cuando pasa esta escena poder aprovechar ese momento para empezar a hablar con los chicos y preguntarles primero, porque eso es muy importante, qué información ellos están manejando y cómo creen ellos
que los hijos vienen al mundo. Ahí es bueno empezar y decirles que la relación sexual y que la procreación sucede de una manera única, que es en que sucede un intercambio de fluidos entre papá y mamá, que se va a dar a través del pene con la vagina, que el pene va a ingresar en la vagina, y a través del semen es que la mujer va a quedar embarazada y así tener hijos. Es una forma clara, natural, directa de decir cómo se hacen los hijos. Y luego, mientras obviamente los chicos empiecen a crecer, vamos a empezar a hablarles también de formas de cómo protegernos, de formas también en cómo obtener el placer, pero esto ya el placer viene de una forma un poco más secundaria. Cada información va a ir respecto a la edad de los chicos. Otro punto que es súper importante es no mentir, porque vamos a ponernos en el caso en el que nosotros no nos adelantamos a hablar del tema, sino ellos empiezan a venir con las preguntas, que es lo que sucede más usual, y no sabemos cómo responder. Si nos preguntan algo relacionado al sexo o con la sexualidad en general, en primer lugar, no reaccionar, ningún gesto como que de sorpresa, como que ¿ahora qué hago? Ay, no, responde tú, porque esta incomodidad se la estamos transmitiendo al otro chico y ya va a empezar a decir, porque esto es algo de lo cual no se puede hablar. Y es ahí donde va a acudir y va a saciar su curiosidad en otro lado. Entonces, cuando empiecen a decirnos, a empezar con esas preguntas, no mentir, decir las cosas tal cual son, porque si alguien te está haciendo una pregunta es porque está preparado para recibir una respuesta. Pero nosotros también tenemos que estar preparados para saber cómo le vamos a dar esta respuesta de la forma más natural posible, sin ninguna mentira, sin ningún tabú, porque acordémonos que los chicos son, pero en algún momento van a crecer, igual se van a acordar de la información que nosotros como padres o como educadores les dimos en un principio. Entonces hay que ser claros y no mentir respecto al tema. Entonces yo entiendo que sea muy raro para algunos padres de familia poder hablar de estos temas con los chicos, pero justamente va a ser raro tanto para el padre como para el adolescente o para el joven si esperamos hablar recién de sexo o de sexualidad cuando es joven o cuando ya está más o menos en la etapa de la pubertad. Obviamente va a ser raro, va a ser incómodo para el niño, para el chico, cuando nunca nos has hablado del tema y sorpresa, justo ahora nos quieres hablar de esto. Pero si empezamos, como yo les vengo diciendo, desde que son chicos, tanto el niño como tú como papá o como mamá vas a agarrar esta confianza para empezar a hablar del tema y ya no va a ser tan incómodo. Bueno, espero que este tema les haya ayudado, aunque sea un poquito, para poder absolver esas dudas de cómo poder afrontar estos temas que a veces son tan incómodos para nosotros. Es un tema bastante extenso, en realidad, que podríamos irlo tratando a lo largo de nuestros videos de YouTube. Pero espero que con esto ya se puedan sentir un poco más confiados en tocar el tema. Así que no te olvides de suscribirte a mi canal y también poder seguirme en todas mis redes sociales como @RominaCastroSexología. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¿En cuánto tiempo lo vamos a grabar? 5 ¿5 qué? minutos. En 5 minutos vamos a grabar un video. Sí. Vamos a ver si lo logran. Hola. Rascándome la piel. Vamos. 3, 2, 1, ya. Agua de Kion. No vamos a grabar con esos pies asquerosos. No son asquerosos.